Buen día a todos los seguidores del proyecto Chalatenango SV. En esta ocasión estamos con don Miguelito Cepeda, una persona muy conocida y muy querida en Chalatenango. Ahora tendremos el placer de poder conversar con él y conocer algunos detalles importantes acerca de su vida. Muchas gracias, don Misael. Es un privilegio estar frente a sus cámaras y a este proyecto importante, pues una manera de poder llevar a los chalatecos un poco de información histórica, ¿verdad?, de lo que ha sucedido en Chalatenango para tener una noción de lo que es nuestro querido pueblo, un pueblo carismático, hospitalario y muy, muy hermoso, el cual queremos mucho. Así que muchas gracias por estar acá y agradecido por este espacio. Don Miguelito, queremos conocer cómo eran sus padres. Bueno, don Misael, fíjese que mis padres fueron personas sencillas, humildes, campesinas, ¿verdad? Mi papá es de origen de San Francisco Lempa, de un lugar que se llamaba el Valle de los Cepeda, pero con la introducción de la presa del Cerrón Grande, eso desapareció, entonces quedó inundado, desaparecieron los Cepeda, pero ellos estuvieron reubicados, valga la redundancia, en reubicación número 2. Y mi papá, cuando vino a Chalatenango a trabajar en la alcaldía municipal desde ese tiempo, ¿verdad? Conoció a mi mamá que tenía una tiendita donde está actualmente el Pardos, y precisamente ahí se conocieron, se establecieron, y por lógica y por conveniencias del destino, nací yo en ese hogar. Mi mamá pues contaba ya con 3 hijos, ¿verdad?, con los cuales yo me desarrollé. Fuimos una infancia muy bonita, muy feliz. Mis papás muy humildes, muy sencillos. Mi papá se dedicaba mucho a lo que era, bueno, la defensa. En aquellos tiempos la alcaldía manejaba, prácticamente era un centro histórico la alcaldía, entonces mi papá trabajaba ahí en un sector de esos, y mi mamá tenía su tiendita donde prácticamente la gente llegaba a refrescarse, y ahí pues prácticamente en ese encuentro es que yo nací. Decirle que de parte de ellos yo aprendí mucho, su humildad, su sencillez, su honestidad, su transparencia. Aprendí mucho de ellos. Ellos me enseñaron a ver a la gente de la mejor manera posible, a tratarlos como les gusta que se les trate. Esa era la manera que ellos prácticamente me enseñaron con su ejemplo y con lo que me decía. La educación o la formación, prácticamente el carácter de las personas se forman en el lugar, y gracias a ese legado de mis queridos viejitos, el cual mi papá el nombre es Miguel Cepeda, conocido como Miguel Vladimiro Cepeda en aquel tiempo. Y mi mamá, María Mirtala Navarrete de Cepeda, conocida como la niña Talita. Por cierto, donde yo aquí vivo, le he puesto Quinta Talita en honor a mi madre. Decirle que fueron unos padres maravillosos, y pues conservo muchos recuerdos extraordinarios de ellos. Así que aquí lo llevo en mi corazón y en mi mente. ¿Qué recuerda de su infancia? Pues mire, yo prácticamente recuerdo que, bueno, yo tenía unos vecinitos bien, en aquellos tiempos, pues acuérdense que la pobreza como lo es ahora también, pero nosotros formamos parte de eso. Yo recuerdo prácticamente que los vecinos tenían su bicicleta, su carrito de pedal. Yo me le quedaba viendo a los niños para ver si, pues decía yo qué bonito, pero acuérdense que habían diferencias sociales un poco alejadas. Entonces mi papá, cuando me miraba, que yo miraba con qué sabor a los otros niños, entonces me hizo una carreta, el de madera, me la hizo de llantas de palo, y me hizo una carreta así con su pita. Y entonces yo en los corredores, de lo que son los corredores, soy de donde está el Pardos, todo eso. Antes había una bajadita ahí por donde está el Banco de Vivienda, antes era Banco Salvadoreño. En esa bajadita me dejaba ir, más abajo había otra bajadita, y así jugaba con esa carretilla. Después mi papá me hizo un alambre con una llantilla, y ese era prácticamente todos mis juguetes. De hecho, nunca me compraron carros eléctricos ni nada por el estilo. Simplemente jugaba con las cajitas de cartón, de Alka-Seltzer, de los cigarros que vendían en aquel tiempo, que venían empaquetados. Esas cajitas me servían de carritos. Y jugábamos así, pero éramos felices, es decir, no necesitábamos Sí. mayor cosa, y jugamos pelota con los mismos vecinitos también, aún en las calles empedradas. Así que le puedo decir, en grandes rasgos, mi infancia fue lo más feliz que pude haberla pasado con dos padres hermosos. Sí. Bien, acerca de sus estudios, don Miguel como estudiante,
¿Qué recuerda de eso? ¿En qué escuelas o instituciones estudió Sí, usted? fíjese que, gracias Misael, fíjese que en mis inicios en el kinder, usted sabe que está, el kinder que está hoy actualmente en la Cuarta Calle Poniente, el que está actualmente, ese mismo kinder que desde que yo tengo conocimiento existe y ahí estudié. Yo recuerdo perfectamente la niña Estelita Rivera, habían otros maestros divinos, yo vivía encantado con esos maestros porque nos querían mucho. Estudié en ese kinder 2 años. De ahí pasé a la renomada, Escuela Renovada de Varones, que hoy es donde está Cefafa, ahí donde está la iglesia al costado, digamos, estamos al costado sur, si mal no me equivoco, ahí estaba la Escuela Renovada de Varones. Ahí estudiábamos nosotros de 8 de la mañana a 11 de la mañana y en la tarde de 2 a 4. Eran 2 turnos, pero pasábamos entretenidos. Prácticamente ahí desarrollé toda mi primaria. Después estudié en lo que es el instituto, actualmente el instituto, porque estaba en la construcción desde séptimo hasta cuando saqué mi docencia. Ahí fue toda mi formación. Gracias a Dios, pues eran lugares muy bonitos. Lo interesante en aquellos tiempos de la escuela, yo recuerdo que nos daban aquellas comidas ricas del trigo, la leche, que todos muchos recordamos. Grandes maestros que estuvieron conmigo en ese tiempo, la niña Chita Córdoba, la niña Carmencita Urbina, la niña Sofía Recinos, el mismo profesor Crespín, Arnulfo Crespín, don Arnulfo Alfaro, Raúl Alfaro, entre otros maestros, que la niña Clotilde. Algunos de los que escuchen estos nombres van a recordar a estos grandes maestros, grandes profesores que nos enseñaron. Y la mejor manera de enseñarnos fue haciendo las cosas bien disciplinado. Es decir, yo recuerdo antes que usted, cuando no se aprendía las tablas, lo hacían de que lo aprendieran si no iba el regletazo en la mano. Y era, bueno, los padres, le voy a ver honesto, no hay como existe hoy, ¿verdad? Derechos humanos y todo. No, si le pegan un regletazo, van hasta la cárcel si es posible. Entonces, no, en ese tiempo, hasta los padres le decían a los maestros, dele duro, que aprenda. Sí. Y aunque usted fuera con el chilillazo, el papá hasta le aplaudía al maestro, porque de esa manera nos enseñaban y nos educaban también, nos formaban. Había muchos muchachos, muchos profesionales que se educaron de esa manera. Queremos conocer acerca de cómo fue su vida laboral o profesional, ¿verdad? Su carrera que ha realizado desde que terminó de estudiar por ahí y dijo, voy a entrar al mundo laboral, hasta que ha dejado de trabajar ahí. Como no, gracias. Bueno, mi vida laboral y profesional comenzó siendo docente de básico, y prácticamente yo trabajaba en la escuela en el año 82. Empecé a trabajar en la escuela del núcleo número 3 en reubicación. Eran los tiempos más álgidos de la guerra, porque eran los tiempos donde prácticamente las balaceras, y ser maestro en aquel tiempo, como ser estudiante también, tenía cierto riesgo por cuestiones políticas y también por cuestiones de que eran gente perseguida en esos tiempos. Entonces nosotros fuimos a abrir esa escuela porque nadie se atrevía a abrir la escuela número 3, porque prácticamente ahí iban a depositar a todos los que asesinaban, los mataban y los iban a dejar prácticamente a ese lugar. De hecho, ahí comencé a trabajar con dos grandes maestros también, para hacer una mención honorífica a Lucía Alemán Franco y a Marta Alicia Paz, ¿verdad? Que son dos grandes profesionales que trabajan actualmente en Chalatenango, que fueron también mis compañeros de labores. En ese tiempo yo fui director, digamos, ad honorem, o director interino de esa escuela. Pero se dio un suceso donde un soldado llegaba a disparar bien seguido ahí entonces yo no me quedó otra alternativa que ir a señalarlo y a decirle, miren señores, tenemos problemas con este señor, me puede matar a los niños, yo necesito que me lo quiten. A raíz de eso surgen amenazas, ¿verdad?, hacia este servidor, y mis padres, lógicamente afligidos, comentaron eso a un gran amigo, que hoy en paz descanse, don Rolando Sales, y le comentaron y le dijeron, mire, no se preocupe que tenemos plaza para que don Miguel se venga para acá. Entonces mis padres, pues alegres, felices y todo, me dijeron, Miguelito, queremos que trabajes aquí en el Banco Salvadoreño. Y yo, sin saber mayor cosa,
me incorporé a la banca en 1983. Precisamente en agosto me incorporé a la banca, comencé a trabajar, comencé de cero prácticamente. A los 3 años agarré una experiencia bastante importante que nunca creí que lo iba a lograr. Y el banco empezó a invertir en mi capacitación, en mi formación, en mi proceso evolutivo. Y gracias a Dios, pues logramos posicionarnos bien en el banco. Me tocó ser instructor a veces de otros compañeros, de no saber nada, después me tocaba enseñarle a la gente. Era interesantísimo hacer todo eso y empecé a escalar posiciones dentro de la banca. Posteriormente, Banco Cucatlán se posiciona en Chalatenango y pues tuve la bendición de Dios y la suerte que me llegaron a buscar gracias a las buenas referencias de los clientes, y fui como la solución para el Banco Cucatlán para llegar a ser gerente de una de esas. Es decir, no pasé por proceso ni nada, sino que simplemente me llevaron del Banco Salvadoreño, me llevaron ya de una vez de gerente a Banco Cucatlán. Banco Cucatlán me desarrolló durante 20 años, también sufrió procesos porque siendo Banco Cucatlán, viene Banco Citibank y compra el banco y yo sigo siendo prácticamente parte del proceso. Después Citibank en el 2008 nos compra, 2014 vuelven a vender otra vez a Banco Cucatlán, hoy con gente de Honduras, y prácticamente seguimos. Pero hubo un momento en que yo dije, bueno, hasta aquí, ya las presiones realmente del banco eran bastante fuertes, eran grandes porque las metas eran mucho más grandes. Gracias a Dios es una agencia exitosa, una agencia que con el equipo que yo tuve, más el equipo que después vino, más el equipo que está actualmente, ese banco sigue siendo un éxito y de primera línea aquí en Chalatenango y en el país. Entonces, llegué a mi final. Yo pues hablé con mis jefes, ¿verdad?, para alejarme de las finanzas, y después inmediatamente me incorporo a lo que es a la parte política, que quería también probar en qué consistía esto, con el fin de darle al pueblo pues siempre nuestras mejores disposición de ayudar. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Eso es lo que le motivó a entrar en la política? Sí, me motivó prácticamente porque yo decía, bueno, ya lo hice a través de la banca, 34 años que duré en la banca, gracias al Señor, salimos por la puerta ancha, gracias al Señor, logramos dentro de la banca bueno, colocamos créditos a personas que lo necesitaban, ayudamos a muchas personas prácticamente con los servicios bancarios, que hoy por hoy pues siguen agradecidos por el servicio que le brindamos en ese tiempo y que se lo siguen dando a esta actualidad. Pero después dije, bueno, quiero ver y quiero probar a través de la política, porque quiero servirle mucho más a mi gente. Yo siempre digo que siempre se gana, nunca se pierde, siempre se gana, porque aunque sea experiencia, usted gana. Y en política lo que sucedió fue que me incorporé a la Gran Alianza por la Unidad Nacional. En ese tiempo fue en el 2018, en 2017-2018 me incorporo. Y gracias a Dios, pues le digo, siempre gano porque este partido yo lo encontré con un nivel de votantes y lo llevamos a otro nivel de votantes a la actualidad. Entonces me siento satisfecho porque de una u otra manera siempre hemos contribuido a que crezca este partido, pues que hoy está en boga, pues también en esta situación. Pero honestamente la política es súper bonita siempre y cuando hayan buenas intenciones de parte de los líderes y de las personas que lideran estos proyectos. Lastimosamente a veces la gente se pierde en la consecución de y eso es normal, es natural. El ser humano generalmente cuando llega al poder no deja de perderse un poquito en la situación y se desvincula un poquito de los propios intereses de la población. Por esa razón, yo sí estoy satisfecho con lo que hemos hecho, pero mis condiciones en la política actualmente ya no son las mismas para el próximo periodo. Yo espero terminar en este periodo y dedicarme a lo que es mi jubilación, ¿verdad? Y mis proyectitos, plan B, que sería un negocito chiquito,
para poder seguirle sirviendo a mi gente de una u otra manera. Sí, esta pregunta es algo que muchas personas quizás deseaban conocer, ¿verdad? Si usted iba a continuar en una próxima campaña electoral, ya sea para un cargo de alcalde o como siempre en la política, ¿verdad? Entonces, se podría decir que concluiría usted en este Sí, periodo. yo ya no participo, Misael, porque, como le repito, yo creo que hice 2 intentos importantes, no me arrepiento, hemos crecido, el partido ha crecido, no tal vez en los volúmenes que ellos esperaban, pero hemos crecido, es decir, teníamos un votante promedio de 500, hemos llegado a 3.000 votantes, y eso a mí me llena de satisfacción dejar a un partido en buenas condiciones. Eso no significa que también me alejo completamente de la política. Lo que no voy a hacer prácticamente es participar ya en elecciones para funcionarios. Basta y sobra con lo que he visto, con lo que he conocido, con lo que he experimentado. ¿Cómo es su día a día, ya descansando o en su jubilación? Fíjese que sí, gracias a Dios, ya en la jubilación he dado ya la vueltecita prácticamente para eso, para disfrutar ya mi descanso. Pues después también de lo que tuve yo el COVID, pues me he calmado bastante en mis acciones, ¿verdad? Me he dedicado directamente a la casa, a lo que es hoy ser parte de concejal en mi último periodo, así lo considero, primero Dios, y pues eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Y estamos haciendo proyectitos importantes, caseros, ¿verdad? Para tener un plan B más adelantito, pues, y darle sorpresa a los chalatecos, siempre con el deseo de servirle a la gente. ¿Cómo fue esa experiencia de pasar por el COVID y lograr sobrevivir a esa enfermedad que afectó a Sí, muchos chalatecos? sí, gracias, don Misael. Fíjese que sí, fue una experiencia bastante difícil, porque previo a mi enfermedad, pues mi hermano me había venido a visitar de San Miguel esa vez, y pues, pues esa vez que estuvimos juntos, por cierto, hay una fotografía donde estamos abrazados precisamente despidiéndonos ya, ¿verdad? Él ya iba para San Miguel, yo me quedaba en la casa, y 8 días después ambos nos enfermamos, aunque mi hermano nunca me lo dijo, sino que yo el 28 de octubre exactamente del 2020, como no habían vacunas, no había nada, entonces me atacó el COVID, me atacó los pulmones, me dejó sin respiración, fui trasladado inmediatamente por la ambulancia, del cual yo agradezco al Hospital Regional de Chalatenango, ¿verdad? Y a todo su personal por habernos atendido de esa manera súper importante. Y me llevaron pues inmediatamente al Hospital de El Salvador, donde pasé 32 días ingresado. Mis primeros 10 días fueron críticos, estuve a punto pues ya de desaparecer, pero la voluntad de Dios fue otra y gracias a Dios pues aquí estamos todavía contando el cuento. A los 32 días después de haber salido pues y regreso a casa, pues la mala sorpresa de que mi hermano había fallecido y que también un día después de mi caída, él había caído también en San Miguel y él murió un 17 de noviembre del 2020 y yo salí un 28 de noviembre del hospital, gracias a Dios, victorioso de la muerte, siempre con secuelas importantes del COVID. Y sí le puedo decir realmente que la vivencia que tuve dentro del hospital fue bien difícil, nunca había visto mortandad. Yo estaba sentado, por cierto, en la cama número 29 y en la 29 tenía, el hospital estaba full, ¿verdad? Y eran muertes constantes. Ese día que llegué pude darme cuenta que fallecieron inmediatamente. Cuando yo ingreso estaban 2 personas agonizando. Al siguiente día mueren otras 3 personas. Al siguiente día mueren como 5. Y así empezaron como a vaciarse un poco las camas y los volvían otra vez a llenar. Viendo todo ese tipo de situaciones donde me ponía a pensar lo triste y lo difícil que era para las familias saber que no los podían ni ver porque los enterraban, hacían los protocolos de COVID y la gente no tenía ni siquiera la oportunidad de poder abrir el ataúd y poder abrazarlo a su familiar, a su ser querido. Y pues precisamente en ese aspecto se dio mucha situación y no sabía que a mí también me iba a pasar lo mismo cuando vine, la sorpresa que mi querido hermano, con quien había estado y compartido, vea, lo que yo presentí es que el Señor los vino a despedir. Pero bueno, la voluntad del Señor es de que estemos acá, ¿verdad? Y agradecido con Dios, y solo le digo al pueblo
que se sigan cuidando. La situación de COVID está ahí, vino para quedarse, y pues tomar las debidas precauciones, lavándose las manos, poniéndose la mascarilla, guardar la distancia con la persona. Eso favorece bastante que no puedan contagiarse. Así que mi mensaje es que se sigan cuidando, que no bajen la guardia y que logremos mantener la salud de nuestro pueblo en las mejores condiciones. Ahora vamos con una parte de la entrevista que es bastante interesante y es acerca del Chalatenango de antes. Don Miguelito, yo le voy a mencionar algunos nombres de personas que han sido bastante reconocidas en Chalatenango y usted me va indicando lo que recuerda de ella. Perfecto. Amado León. Sí, don Amado León, un vecino de antaño, un gran vecino, un gran amigo. Él ya pues, descansa en paz. Fue un amigo muy acérrimo de mi papá. Vivíamos cabalito pegadito al Pardot. Bueno, de hecho, él todavía mantiene, o sea, los hijos todavía mantienen esa propiedad donde prácticamente mi papá y es donde se reunían todos, ¿verdad? A veces llegaban los personajes más importantes a la casa de don Amado León. Un hombre trabajador, un hombre muy de proyección, a cual aprecio mucho, a sus hijos, ¿verdad? Son 5 hijos muy profesionales, importantes, ganaderos, y el cual pues lo admiraré por su forma y su sabiduría, a pesar de que él no era un profesional académico ni nada, pero quizás conocía mucho más que cualquier estudiante de universidad, porque él leía mucho y era un señor bastante incidente también en la economía de Chalatenango. Juan Albergue. Don Juan Albergue, otro vecino, a la par de don Amado León, también otro vecino. Don Juan Albergue fue uno de los personajes bien importantes, icónicos de Chalatenango en ese tiempo, porque él era uno de los más prominentes, era de las personas que tenían bastante poder económico, una persona con una elegancia tremendo, un señor de un perfil elegante, conocía a sus hijos también, profesionales, sus hijos, a quienes aprecio mucho, les mando un cordial saludo también a ellos, ¿verdad? Él era el único que tenía, era uno de los únicos que tenían carro en aquel tiempo en Chalatenango, ¿verdad? Que era pues visto a la esposa de él en ese tiempo, la niña Minita, le decíamos cariñosamente. Ella manejaba un jeep bien bonito, bien, una señora muy elegante, muy, muy preciosa de la época de ese momento. Y decirle que sí, un señor a cual recuerdo, aprecio, y era muy amigo de mi papá también y de la familia, a quien le mando un cariñoso saludo, vuelvo y reitero, a los hijos de don Juan Albergue. Rolando Sales. Don Rolando Sales, gerente del Banco Salvadoreño, él descansa en paz también, un gran gerente, trabajó durante 35 años, yo creo que el gerente más histórico que han podido manejar un banco. Él manejó el Banco Salvadoreño, él fue el que me contrató inicialmente. Para mí uno de los referentes más importantes en la parte de la banca, ¿verdad? En parte de la finanza de Chalatenango, un ícono de la banca aquí en Chalatenango. Él fue como el precursor, digamos, porque antes de don Rolando Sales estaba don Adancito Guerra, pero después le cedió la gerencia a don Rolando, y don Rolando pues ejerció con mucha transparencia, con mucha honestidad, manejó un banco tan importante como lo fue el Banco Salvadoreño, hoy Banco da Vivienda. Él fue alcalde, parece también, ¿verdad? Él fue alcalde, sí, en 1900, si no mal no recuerdo, 74, 72, 74, por ahí creo que fue alcalde. Pues él fue parte también de aquellos movimientos como cuando el PDC llegó a gobernar. También él fue parte importante de esos movimientos cuando estaba Fidel Chávez Mena, cuando estaba el señor Rey Prendes, cuando eran aquellos momentos cuando estaba el presidente Duarte en su apogeo, ¿verdad? Y él formó parte también de la vida política de Chalatenango y de la vida social. Juan Donado. Don Juan Donado, otro vecino también, ¿verdad? Alrededor de la casa. Ellos vivían antes pegadito al Banco Salvadoreño, pegadito donde está hoy el Baratillo. Ahí hay un edificio donde está actualmente hoy el súper. Ahí vivía don Juan Donado, un señor que fue jubilado de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y él pues era
era un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Chalateco, ¿verdad? Y recuerdo perfectamente que cuando él se sentaba, todos los bolitos de Chalate hacían fila ahí porque él les daba siempre sus 25 centavos de colón en aquel tiempo. Y toda la gente y todo eso, los bolitos llegaban y le hacían la fila. Muy interesante, una persona muy querida en Chalatenango, y también le mando un cariñoso saludo a su hija que todavía está, pues gracias a Dios, desde casi mi edad. El que le mando un cariñoso saludo también. Juan Galán. Don Juan Galán era uno de los transportistas más prominentes de Chalatenango, ícono también del transporte, ¿verdad? Era, quizás, yo le voy a ser bien honesto, cuando la gente viajaba de Chalate a San Salvador, siempre decía, me quiero ir en la Galán, porque don Juan Galán era conocido como uno de los motoristas y empresarios responsables, ¿verdad? Era muy educado con la gente, y por esa razón toda la gente prefería irse en el bus de él. Una persona magnífica, y saludos también a la esposa, a sus hijos, que todavía están ahí en Chalatenango, pegadito donde está el Banco Agrícola. La sorbetería. La sorbetería, la niña Elena Galán. Don Carmen Pérez. Don Carmen Pérez, otro vecino, donde está el Banco de los Trabajadores. Ellos tenían una tiendita bastante importante, un señor humilde, educado, amable. Ellos eran dueños también de los buses Los Pérez, ¿verdad? También personas magníficas, personas, buenos vecinos, grandes personas. Como les repito, la humildad y la sencillez de esta gente nos convencía mucho, y fueron siempre buenos vecinos. Igual también a los hijos que están como le dicen el amigo don Chele Pérez, está Luisito y Lorena, ¿verdad? Que son los que están todavía por ahí. Les mando un cariñoso saludo también a ellos. Doctor Figueroa. El doctor Álvaro Figueroa, uno de los reconocidos odontólogos de Chalatenango, de los mejores de aquellos tiempos. En aquellos tiempos eran dos competencias importantes, que era el doctor Palomo, el doctor Álvaro Figueroa. Pues su esposa todavía está por acá. El consultorio lo tenía exactamente donde está una farmacia que está ahorita en la esquina opuesta a la iglesia catedral, que ya para agarrar lo que es la calle San Martín. Entonces en esa esquina, entonces ahí funcionaba una escuela también en aquellos tiempos, que era la escuela república, perdón, era la escuela urbana mixta. Entonces esa casa ahora es de ellos, pero el doctor Figueroa es un prominente médico, odontólogo, querido por la gente, y él mismo atendía la farmacia junto con su esposa y sus colaboradores. Eran excelentes personas, buenos vecinos. ¿El doctor Palomo en qué lugar se ubicaba? Él estaba a la vuelta también porque las competencias antes, para hacer un poquito de marco referencial, habían solo dos odontólogos grandes en ese momento, era el doctor Figueroa y el doctor Palomo. Era la competencia más fuerte. En cuanto a los negocios, por ejemplo, electrodoméstico, por mencionarle algo, estaba, por ejemplo, en la casa de don Chepito Rodas, que era el distribuidor de todos los productos Philips, y estaba enfrente la casa RCA, Almacenes RCA, manejado por la señora Rafaela de Recinos, madre de la niña Sofía Recinos, que pan descanse, que fue alcaldesa de Chalatenango, madre del que es hoy director del instituto, don Edwin Recinos, y su hermano Quique Recinos, que están ahí también, y otros, se me escapan los nombres de los demás amigos. Bueno, está Aníbal Recinos, está Tony Recinos, que él ya también descansa en paz, también está Quique Recinos, Tito Olivio, también compañero, que todavía están. Así que había esa competencia bien importante. Don Chepito Rodas era un prominente empresario también y distribuidor de la marca Philips en aquel tiempo. Sí. Octavio Anduray. Octavio Anduray fue gobernador departamental de Chalatenango, fue alcalde también. Él precisamente le dijo cabida a mi papá ya en la alcaldía municipal para ser jefe del registro civil. Un gran amigo, un gran señor, pues que verdaderamente lo respetamos y lo admiramos por era un señor con bastante temple. Él era muy recto en sus decisiones y hizo mucho por Chalatenango a través de la gobernación, a pesar de que él estaba en una esquinita, pero él tenía mucho poder de decisión para que Chalatenango tuviera buenas perspectivas. Sí. ¿En qué lugar vivía él o dónde? Fíjese que él vivía atrás de
donde está actualmente la Casa de la Cultura, actualmente, pues enfrente en esas casitas de ahí, creo que todavía mantienen ahí, los hijos creo que se mantienen ahí también en ese. Bueno, uno de sus hijos es Anduray, profesor en el ICHA, no, en el Infrans. Él ahí todavía está, también es hijo de don Octavio Anduray, muy buenas personas. Isaí Zelaya. Isaí Zelaya fue un alcalde que lastimosamente él fue asesinado en los tiempos en los 80. Por cierto, saliendo de la casa, se comió un sorbetillo ahí, porque la casa de nosotros era como un punto de referencia para donde llegaba la gente a departir, a comer, a tomarse un fresquito, a platicar. Era un punto de acopio de las personas que se encontraban. Y entonces ese día que don Isaí estuvo lastimosamente, solo salió de la casa a la vuelta, ya por el Pollo Campero a la vuelta, él fue asesinado, si mal no recuerdo, un gran alcalde, un gran amigo y un chalateco muy querido por todos. Carlos Guillermo Romero Serrano. Carlos Guillermo Romero Serrano fue alcalde, él falleció por problemas de salud, un gran alcalde, con él iniciaron varios proyectos importantes, como lo que es el puente de Canyuco, que lo reforzó e hizo muchas obras importantes para Chalatenango, muy querido también por los chalatecos, que en paz descanse. Saludo a la familia. César Serrano. Don César Serrano, el que más recuerdo, es tengo que decirlo con toda propiedad y honestidad, un hombre que admiré siempre por su humildad, un hombre que admiré siempre por ese carisma importante que le dio a todos los chalatecos. Él nunca menospreciaba a las personas, él siempre saludaba a las personas. Una de las cosas que yo admiro de un líder como don César Serrano, independientemente de los motes, las situaciones que la gente le decía, lo criticaba y todo, para mí seguirá siendo una persona importante en Chalatenango por su humildad, por su sencillez y porque trabajó con todo el cariño del mundo para la gente más necesitada de nuestro pueblo. Vaya todo mi reconocimiento y mi cariño a don César Serrano, que en paz descanse, y a toda su familia. Niña Carmencita Urbina. La niña Carmencita Urbina, muy histórico, por ahí está la niña Carmencita todavía activa, ella es la que compuso prácticamente lo que es el escudo de Chalatenango, una maestra calidad 10, ¿verdad? A quien le mando también un cariñoso saludo a ella y a su familia, decirle que es una persona muy querida por los chalatecos, una gran maestra. Ella me dio clases allá le estoy hablando allá por el 68. Imagínense usted que una mujer con una dulzura y un carisma importantísimo, y es una verdaderamente lideresa en Chalatenango, el cual va toda mi admiración. Bien, ¿algunos otros personajes que usted quiera mencionar de la ciudad de Chalatenango de antes y que se recuerde? Sí, le mencionaba en un principio don Chepito Rodas, que era el dueño de la comercial Don Chepito, ¿verdad? Que era el distribuidor de los Philips. Él fue presidente del Club de León en aquel tiempo, era un señor simpático, agradable, así como él atendía, pues tal vez los televisores los daba carísimos, pero con solo el servicio que él le daba, usted se lo llevaba. Y igual la niña Rafaela Resino, que era la dueña de RCA, la distribuidora exclusiva de los equipos de RCA, una persona también muy querida por los chalatecos, ¿verdad? Muy conocida. Don Luis Argüello, que tenía donde está el Banco Atlántida, ese era el otro comercio que había como ferretería y tienda, competía con don Emilio Saco, otro personaje que tenía también su almacén ahí en Chalatenango. Le decían el turco, ¿verdad? Él era tenía su propia idiosincrasia para poder tratar a la gente, pero vendía en un almacén de los más fuertes de Chalatenango, ¿verdad? Entre otros personajes. ¿Qué era lo que vendían ahí en ese almacén? Ellos, lo que vendían, don Emilio Saca vendía de todo, vendía telas, vendía herramientas para la construcción, vendía, era un misceláneo, ¿verdad? Y lo mismo Luis Argüello, vendía casi lo mismo, es decir, la diferencia era el servicio, ¿verdad? Entonces, ¿quién vendía más? Y era una competencia bien importante, pero bonita, eran como los más fuertes en aquella época. Después, posteriormente, vinieron otros almacenes importantes,
como el de Don Moncho, entre comillas, le decían Don Moncho Petaca, un personaje muy, como le dijera, muy peculiar, ¿verdad? Pero sí fue uno de los personajes que estuvo en Chalatenango también sirviéndole al pueblo a través de su negocio. Primero tuvo unos buses, después tuvo lo que hoy es la ferretería, que todavía se mantiene activo, ¿verdad? Hay, pues, entre lo que más recuerdo por ahí en estos momentos. Usted conoció a Roberto Armijo. Roberto Armijo es mi primo. Roberto Armijo es el escritor, es uno de los escritores íconos de El Salvador, no solo de Chalate, que fue parido en Chalatenango para proyectarse, realmente un escritor de gran envergadura. Su hermano William Armijo, él está ahorita en París, él sigue cantando, él es cantautor, él hace conciertos importantes en París, lo cual nosotros como familia nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Porque la mamá de ellos era nuestra tía, ¿verdad? Y el papá, don Terencio Armijo, un gran médico forense de aquellos tiempos, así que orgullosamente somos parientes con ellos. ¿En qué lugar de Chalatenango vivían ellos? Ellos vivían exactamente donde está la gasolinera, ahí en el barrio El Calvario. Exactamente esa esquina era donde ellos vivían. Bueno, al menos eso es lo que yo recuerdo. Alguien me decía que antes habían vivido en otro lado, pero lo que yo recuerdo de infancia, que iba a visitar a mi tía, y ellos ya estaban grandecitos, pero tenía unas nietas ahí, primitos, ¿verdad? Donde nos llevábamos bien todos los chiquillos y los grandes como Roberto, Alejandro Armijo, William Armijo, eran un poquito mayores. Ahí los miraba cantar, hacían conciertos, ellos ahí. Pero lastimosamente cuando vino el problema de la guerra, entonces ya ellos tuvieron que empezar a partir por las persecuciones que fueron objeto en su tiempo. ¿Eso fue lo que le motivó a irse a Francia? Sí, tuvo que, bueno, Roberto Armijo tuvo que salir disparado y terminó siendo catedrático en una de las universidades más grandes de París, que es la Sorbona de París, y pues fue un hombre que verdaderamente fue a dar impacto allá en Europa, y hoy el hermano que sigue por el lado del canto, de la poesía, él sigue dando allá sus mejores, como le dijera, iniciativas como persona. Ahora le voy a mencionar algunos nombres de lugares o sucesos que han ocurrido en la ciudad de Chalatenango y usted me va comentando lo que recuerde. Primeramente vamos a comenzar con, podría decirse, la historia de los bancos en Chalatenango, los que usted recuerda que han ido naciendo o abriendo sucursales, ¿verdad? Ok. Magnífico, sí, mire, yo, el primer banco que recuerdo prácticamente que vi era el Banco Salvadoreño, porque quedaba a la par, ¿verdad? Yo, a medianoche, a las 4 de la mañana, oía los taconazos de los empleados que iban saliendo, porque a esa hora iban cuadrando, y yo decía, pues chica, qué tremendo, ¿verdad? Y no sabía que más adelante iba a pertenecer a ese banco, pero muy bonita la experiencia. Ese banco existe, tiene más de 60 años más, quizás de existir aquí en Chalatenango, pero también estaba lo que es el Banco de Fomento, antes llamado ABC, que también estaba pegado al banco donde está el Baratillo, estaba antes el Banco de Fomento. Después fue trasladado hacia donde está la calle San Martín, allá por donde la niña Paquita, la niña Francisca Castro, pegadito, ahí se instala el Banco de Fomento, hasta terminar donde está actualmente el Banco de Fomento Agropecuario. Antes era ABC, antes llamaba ABC. De ahí, pues, después del Banco Salvadoreño surge el Banco Cucatlán, donde yo tuve el privilegio y el honor, pues, de formar parte de la fundación de ese banco, el cual existe hasta este momento, el cual me siento bastante satisfecho y, pues, privilegiado de haber iniciado con ese banco que todavía se mantiene dentro de la palestra de los mejores bancos. Posteriormente al Banco Cucatlán se instala lo que es el Banco de Comercio en aquel tiempo. Se instala lo que es el Banco de Comercio, donde está actualmente hoy el Banco Cucatlán. Exactamente ahí, el Cucatlán después absorbió al Banco de Comercio, o más bien al Scotia en aquel tiempo. Después de eso, después de que vino el Banco de Comercio, vino el Banco Agrícola. Entonces se instaló lo que es en la esquina que está actualmente el Banco Agrícola. Entonces, dado esos bancos ya establecidos acá, fueron nuestra mayor competencia cuando yo estuve en el Banco Cucatlán, pero gracias a Dios teníamos un crecimiento exorbitante,
del cual hasta ahorita nos sentimos orgullosos y alegres de haber sido parte de esa historia. Posteriormente, pues las cajas de crédito se empezaron a crear también, ahora son grandes empresas, grandes cooperativas. Aparece después Acacresco, otra cooperativa que está ahí, está Caicomat también que está a la par, que son competencia ahí. Hoy están otros bancos pequeños que están funcionando, y en el Coyolito están funcionando otros bancos como el Banco Hipotecario también. Entonces se ha ido diversificando prácticamente lo que es la banca aquí en Chalatenango, al grado de que son pocos los bancos los que faltan que se instalen para tener ya bancarizada prácticamente toda la población. De hecho ya está bancarizada, pero faltan otros bancos que vengan a la competencia. Sí, me imagino que en el tiempo que no había ningún banco aquí, ha de haber sido bastante complicado realizar transacciones. Sí, porque antes Movilizarse. solo había un banco, y acuérdense que solo era el Banco Salvadoreño, que era el que daba todo el servicio de todos los niveles, ¿verdad? Pagos de salarios a todos. ¿Verdad? Pagos de salarios, estamos hablando de maestros, de policía, de cuartel, del hospital, de salud. Era el centro de acopio de todos los pagos de salario. Era miles de gente que visitaba Chalatenango y solo tenía 4 cajeros. Entre los 4 cajeros estaba yo, ¿verdad? Entonces atendíamos, y las filas no eran filas únicas, sino que cada quien se instalaba en el cajero que usted más le gustaba, ¿verdad? Es decir, más le gustaba por la eficiencia, la atención y todo. Y pues, hombre, era un privilegio atender a la gente. Sí, entonces por eso salían a las 4 de la madrugada de cuadrar. Correcto, de repente ya para la cuadratura, si alguien pone un 5, entonces, y como era manual, acuérdense que antes las máquinas no eran computadoras, eran máquinas con manivelas, que usted apretaba un volado y le daba vuelta a la manivela, y con eso usted certificaba. Imagínense usted, para tener miles de personas pagándole y estarle dando vuelta a esa máquina, no era tan fácil, a como hoy, que le facilita la maquinaria, sí. Y aún así, todavía la gente se tarda en salir del banco. Sí. Bien, las calles empedradas de Chalatenango. Calles empedradas, eso era divinísimo. Yo cuando nací, pues prácticamente toda la calle eran empedradas. De hecho, los portales que usted ve hoy en Chalatenango, la gente bajaba de diferentes lugares, de Arcatao, de aquí, de Cayuco, de Tepeyac, de Las Cañas, de Las Vueltas. Toda la gente le decía, vamos a bajar en bestia. Las bestias le llamaban a los caballos. Y los caballos eran como los camiones, los carros, los pick-up. Entonces venían y los caballos los amarraban en lo que son los portales ahora, o sea, los pilares. Y los amarraban, como le digo, el centro de acopio, uno de los centros de acopio donde la gente se encontraba, platicaba, comía, conversaba, se refrescaba, era la casa de mi mamá, que era la esquina. Entonces los caballos los amarraban exactamente en esos pilares. Como no habían carros, a veces habían solo 2, 3 carritos ahí, que uno decía, pucha. Yo recuerdo, don Juan Alberga era uno de los que tenía un carrito, ¿verdad? Don Mundo Melgar también, un farmacéutico de gran prestigio, a quien estimo mucho también, y a la familia. Fue uno de los grandes farmacéuticos de Chalatenango, que tenían su carrito también, que eran privilegiados y contados aquellos carros. Hoy usted puede ver un sinnúmero, bueno, hoy hasta ni se cuentan, pues, porque es un montón. Pero antes los caballos los dejaban amarraditos ahí, las calles empedradas. Decirle de que antes para recoger la basura lo hacían con una carreta, con 2 bueyes. Entonces la campana se tocaba sola porque la carreta lo que hacía es que ella misma movía la campana. Sí, precisamente Mario Calero me decía que cuando le hiciera esta entrevista a usted, le realizara esa pregunta. Que cómo eran esos primeros trenes de aseo que habían en la ciudad de Chalatenango. Era chistoso, es decir, las vacas pasaban, eran bueyes, ¿verdad? Entonces, era una carreta estamos hablando quizás de unos 2 metros por 2 metros, era más o menos 2 por 2 la carreta. Y ahí echaban la basura, claro, las casas eran menos que las que está viendo usted actualmente. Usted podía transitar en esas calles, usted no tenía problema, usted podía pasar y nadie lo atropellaba, nadie, a menos que viniera un caballo corriendo, ¿verdad? Entonces, el tren de la basura fueron la carreta. Después los alcaldes fueron mejorando un poquito, después trajeron un pick-up viejito, ahí metían la basura, después fue un camioncito, hasta llegar ahorita a lo que son los camiones y los trenes de aseo, tal y cual es su función. El cine Cayahuanca. El cine Cayahuanca, interesante. Yo fui a ver mis primeras películas ahí, Los Picapiedra, había una película de Los Picapiedra, iba a ver
películas de vaquero, me acuerdo que El Exorcista lo fui a ver ahí también. Era interesante ver ese cine, ¿verdad? Porque abajo eran como butacas de madera, ¿verdad? O sea, los asientos eran de madera, y usted se sentaba, a veces se le quebraban. A veces usted se sentaba, pum, se quebraba, y, ¿verdad? Y bueno, decía, mejor me apartaba y me iba a otro lado. Arriba había le llamaban galería, arriba, ¿verdad? Eran asientos de gradas, me imagino que todavía los conservan, no sé si le han puesto asientos, ya tengo días de no entrar ahí, pero eran gradas ahí arriba y la gente llevaba comida para pues, estar ahí alimentándose, pero lo chistoso es que los que estábamos abajo, por ejemplo, los que íbamos abajo, teníamos que estar en la media película, que está de terror, romántica, lo que sea, la gente que comía jocotes, comía... Desde arriba tiraban a quienes cayeran los que estaban allá abajo, eso era chistoso. Y la gente comía pepita, porque la pepita la vendían ahí, el cacahuete, lo que le llaman el chicle chalateco, la gente antes de entrar, no eran las palomitas de maíz, era la pepitoria, y era el cacahuete el que utilizaban para poder ir en lo que estaban viendo la película, estar masticando, porque había películas de terror que lo hacían comer, o sea, ansiosamente todo eso, ese tipo de golosinas. Así que era chistoso, el que iba ahí arriba se daba gusto tirando ojete y nadie restringía nada, allá el que le cayera. Pero en la parte de arriba era más cara la entrada. No, era la más barata porque no habían asientos de madera, allá era el puro suelo, allá uno se sentaba, allá iba más que todo. Bueno, primero por la parte económica, era más fácil ir ahí arriba porque era más barato, no habían asientos ni nada, uno se sentaba en las gradas de la galería. Hoy sí creo que hay asientos, le pusieron asientos, no sé si... No, en la parte de arriba se mantiene todavía. o sea, pues ahí. Entonces era lo más barato. Entonces la gente lo que hacía era desde allá voy a tirar. Y los que estábamos abajo, el que medio podía antes comprar un boleto, que alguien le decía, mire, usted se iba para ahí, pero mejor se quedaba abajo de la plataforma de la galería, porque sabía que si usted se sentaba allá, le iban a estar tirando objetos desde arriba, está mejor. La gente... ¿Cómo cuánto costaba la entrada al cine bueno. y qué horarios tenían de las funciones? Dice que las películas, yo me acuerdo prácticamente que la gente salía a buena mañana, tempranito, a colocar los rótulos en los puntos estratégicos de Chalatenango, los palos de luz. Ahí ponían el rótulo, hoy este día se exhibe la película número tal, a las 4, a las 6 y a las 8 de la noche. Valor de la entrada, 30 centavos, 50 centavos, 10 centavos o 15 centavos. Entonces usted ya se imaginaba, ¿verdad?, por dónde iban los precios. Entonces usted decía, y esa gente trabajaba. Todos los días iban a colgar los rótulos en los diferentes puntos. Imagínense, pobre gente, no iba con escalera, con el engrudo y con los rótulos para pagar. Entonces en cada poste de luz, que eran escasos, eran contados los postes de luz, ahí colgaban los rótulos para la película que se iba a exhibir. Y eso lo hacían desde la madrugada. Pues sí, para que la gente cuando se levantara, van a dar la película en la noche tal, por ejemplo, van a dar El Exorcista, ¿verdad? Qué bonito, y vamos a ir a ver El Exorcista. Y en ese tiempo ya le costaba un colón, por ejemplo, ir a ver una película de esa talla, ¿verdad? ¿Con quién o con quiénes iba usted a ver las películas? Yo iba con los compañeros mismos de estudio, salíamos a veces cuando salíamos, por ejemplo, a vacaciones ya, que era el último día, nos íbamos al cine o nos íbamos a la feria, porque daba la casualidad que en ese tiempo que salíamos de estudio, que era a finales de octubre, ya estaba la feria en Chalatenango, ¿verdad?, en las calles empedradas, y aquello todo hermoso, lindo, bello, ¿verdad?, porque la feria era algo lindo, de lo mejor que había en todo el país. Chalatenango tenía una feria impresionante. Así que, como le repito, el cine fue uno de los lugares de encuentro. Ahí conocí a alguna chica. Si usted conocía a alguna chica, usted le decía, mira, y claro, ¿verdad? Usted tenía que dotarse unos 2 pesos, aunque sea, porque antes no es que usted anduviera billetes claro, solo el que podía andar tal vez un billete de 100, pero es casi contado. Entonces, lo que ya no podíamos, teníamos a lo sumo 5 colones, como para poder invitar a una chica y poder ir a conversar, a platicar, ver la película y el romanticismo. Uno solo llegaban a amontonarse ahí, ¿verdad? Sí, y como lo oscuro y todo eso. Así que era parte de la diversión de Chalatenango en aquellos tiempos. Sí. Las lunadas de la cancha La Maraña.
Esa era otra cosa bien importante. Y habían dos competencias también aquí. Como le digo, siempre habían dos competencias férreas. En aquellos tiempos existían los incomparables aparatos Celaya de don Chepito Celaya, que eran famosos aparatos. Y estaban también el equipo de los Monterrosa, que eran los que hacían las lunadas en la cancha de la Maraña. Pero la cancha de la Maraña, véase antes, polvosa, solo la cancha de básquet de la que estaba pavimentada. De ahí todo eso era polvoso y había un kiosco al final. Y fíjense que la gente era bien respetuosa, no creo que tenían que poner grandes telas metálicas, malla metálica para que la gente no... Con un lazo. Había uno allá y otro aquí, en un lado, allá había otro lazo, otro... Y la gente cobraba. Para nosotros costaba 25 centavos de colón, en aquel tiempo la entrada y las chicas gratis. Entonces ahí pues era un lugar especial, ¿verdad? Sí. Y la gente pues se divertía sanamente, bajo la luna, por eso le decían las lunadas, ahí en la Maraña, y se hacía lindo, con los incomparables aparatos Celaya, y en su defecto no podían ellos, los Monterrosa. ¿Qué tipo de música se escuchaba ahí en esas lunadas? Era romántico, estábamos hablando de Hielo Ardiente, estábamos hablando del grupo Pais, estamos hablando de, bueno, en aquellos tiempos los Iracundos, estaban Los Ángeles Negros, era raro y contado a veces la música así toda guapachosa como la tenemos hoy. Antes era súper romántico, entonces la gente iba ahí, sabían de que ese lugar era el punto de encuentro espectacular para poder amarrar con una chica. ¿Y qué días realizaban las lunadas? Bueno, a veces las lunadas a veces a veces lo hacían los lunes. Ajá, era impresionante, a veces lo hacían los lunes, los martes, era entre semana que hacían eso, o a veces lo hacían también los jueves, ¿verdad? Para que la gente asistiera a más o menos esos días es que lo hacían. El mercado de Chalatenango. El mercado de Chalatenango, un mercado grande que, bueno, el que es actualmente el parqueo era el mercado. Lastimosamente un incendio hizo de que la gente tuviera que tomarse las calles para poder vender sus productos y todo, hasta que salió otra vez el nuevo mercado municipal que albergó a todas estas personas y que realmente gracias a buena gestión administrativas anteriores que hicieron posible de que hicieran posible de que la gente se reubicara otra vez donde está actualmente el mercado municipal. Los portales de Chalatenango. Los portales de Chalatenango siempre existieron. Yo desde que nací veo esos portales de Chalatenango y albergaron a muchos en la feria, como les repito, todos esos portales de todo lo que es la Tercera Avenida Sur y la Cuarta Calle Poniente, la que va por los bancos, Cucatlán y todo eso. Ahí se ponían las colchas, las brazadas, se ponían las monturas, se ponían suéter de todo tipo. Eran los chapines los que abarcaban todo ese... Y donde es la Tercera Avenida Sur, ahí ponían los peroles, los dulces, ponían todo. Y a la vuelta ponían todas las ruedas. Yo recuerdo perfectamente que antes la gente me le mandaba saludos a su novia, por ejemplo, a través de los aparatos ¿verdad? Entonces le mandaban saludos a través de las ruedas y ahí salía el nombre, ¿verdad? Se oía el nombre de las personas a quienes le mandaban los saludos. La Catedral de Chalatenango. Una catedral histórica, ¿verdad? Pues ya tiene más de 120 años, creo, de existencia. Yo creo que fue en 1913, algo así, la fundación de la iglesia. No recuerdo muy bien, pero ya tiene más de 120 años. Una catedral que siempre albergó a todos los feligreses de Chalatenango. Las Semanas Santas eran lindísimas, le voy a ser bien honesto. Antes la Semana Santa lo hacían desde el barrio del Calvario hasta la Catedral de Chalatenango. Eran, le dijera, romerías de personas que asistían a esto, eran ferias, era que si bien es cierto era devocional, pero también eso era una alegría. Venían todos los habitantes, los chalatecos que vivían en San Salvador, Estados Unidos, venían a Chalatenango porque era una Semana Santa bien celebrada, desde el Calvario hasta la Catedral. Incluso en los tiempos de la guerra todo eso se pudo realizar. Tuvieron anécdotas bien importantes que una vez a plena procesión se oyeron los disparos y los santos tuvieron que dejarlos a media calle, ¿verdad? Y la gente salió disparada, dejaron todos los santos a media calle
y ya después prácticamente volvía a la normalidad, ¿verdad? Pero el susto de la balacera y todo eso hacía de que la gente se asustara y dejara las cosas a medio. Pero hoy pues, usted verá una Semana Santa donde está bien dividida, ¿verdad? El Calvario hace su procesión, la Catedral hace su procesión, la otra iglesia hace su procesión. Yo diría de que lo bonito hubiera sido retomar esos tiempos donde era además de devocional, era una alegría inmensa de ver a tantos chalapecos diseminados y aglutinados en esas grandes procesiones. Bien. El hospital. El hospital, para hacer bueno, lo que yo recuerdo, el hospital antes estaba donde está el Seguro Social actualmente. Ahí era el hospital. Era el único edificio que había, no estaba ni la despensa familiar ni nada. En aquellos tiempos, estamos hablando del 60 al 72. En el 72 se construye lo que es el Hospital Regional Chalatenango, donde está actualmente, y a partir de, no sé si en el 72 o el 74 se traslada todo el hospital viejo al nuevo. Ese era el hospital que existía. No tenía ni siquiera ambulancia en esos tiempos. A veces la gente tenía que ir a pie, herida, o la gente llevaban en hamacas, por ejemplo, de estos lugares, de aquí de Cayuco, Tepeyac, o de otros pueblos, llevaban a los enfermos en hamaca, con un bambú, ¿verdad? Y la hamaca así, como se puede ver así normalmente, y ahí llevaban al enfermo hasta el hospital. Esas eran las ambulancias, eran las mismas personas que lo llevaban hasta este lugar del hospital. Hoy ya las cosas han cambiado drásticamente. La verbena charlateca. Y seguimos con la verbena chalateca. Ya teníamos 2 años de no proponerla o promoverla precisamente por la pandemia. Yo, pues afortunadamente pertenezco hoy por hoy al patronato del Hospital de Chalatenango. Pues hoy nos pusimos de acuerdo, vamos a hacerla para recaudar fondos pues, que van en beneficio. No son grandes fondos los que para las magnitudes de las necesidades que tiene el hospital, pero contribuye, aunque sea en un poquito, en un mínimo esfuerzo, se contribuye para equiparar otras necesidades inmediatas que a veces el hospital o los pacientes de Chalatenango lo necesitan. Así que vamos con la verbena este próximo 2 de diciembre a partir de las 8 de la noche. Los esperamos ahí. Ya estuvo el comercial. Sí. Bien, el Instituto de Chalatenango. El Instituto de Chalatenango en sus historias, bueno, en lo que yo recuerdo comenzó, bueno, en lo que yo tengo memoria, porque habían otras historias, el instituto estaba donde está hoy el almacén de Bomba. Ahí comenzó el instituto, después el instituto pasa posteriormente a donde está hoy el instituto propiamente dicho, pero sí pasó por una serie de traslados, ¿verdad? Mi hermano, por ejemplo, se graduó donde está el almacén de Bomba. Ahí era el instituto en aquellos tiempos, estamos hablando de 1900, bueno, de los 60 a los 70, ¿verdad? Estaba el instituto en esos lugares y después fue trasladado donde está actualmente. Es lo que yo recuerdo. La calle Morazán. Calle empedrada, después adoquinadas. De hecho, hay unas fotografías ahí donde se ve el adoquín, donde hay un desfile del 15 de septiembre, donde pues ahí aparece el señor Anduray, aparece la señora María Chichilco, aparece el coronel Montalvo, que en paz descanse también, él ya no está, ni el señor Anduray. Y ahí usted puede ver y apreciar lo que es el adoquín en aquellos tiempos. Ya las cosas han cambiado un poquito, así es que ese es prácticamente lo que era la calle Morazán, todo empedrado en aquellos tiempos. Después se adoquinó y era, bueno, también fue una cuadra de mucho, cuando fue la guerra, ¿verdad? Para la ofensiva, para la primera ofensiva, todo eso tomado por las partes beligerantes, ¿verdad? Igual que la casa de nosotros en ese tiempo, que sirvió de escudo. Así es que todas esas calles eran invadidas por las partes beligerantes y donde se dio bastante situación difícil. Me parece que antes en esa parte estaba el punto de buses. El punto de buses estaba exactamente donde estaban los Armijos. De ahí partían del barrio del Calvario, partían los buses y venían caminando, ¿verdad? Hacían su parada, por ejemplo, en el mercado municipal antes, en la Catedral de Chalatenango, después en la siguiente esquina, que era don Emilio Saca. Ahí era la última parada y ahí agarraba hacia abajo.
Antes quiero decirle de que la entrada y salida de los vehículos antes era donde entran todos los carros hoy. Donde hoy bajan los vehículos para San Salvador, antes era empedrado y por eso los vehículos no bajaban ahí, solo los que eran dueños tal vez de un carrito de ahí abajo, pero la entrada y salida de los carros era la misma. Es decir, porque era el único pavimento que había y que por cierto había unos buses que le llamaban TAN, ¿verdad? Que así era, el TAN, TAN, pero se le iban los frenos a cada rato, iban a parar un palo y los enfermos o los heridos salían caminando ellos solitos al hospital, menos mal que el hospital estaba a la vuelta. Entonces era interesante ver cómo los buses bajaban y los carros subían, pero tenían que ir con cuidado porque era un encuentro en doble sentido, la entrada de Chalate. ¿En qué año se habrá construido esa otra entrada, la que está actualmente? La entrada donde está actualmente, estamos hablando que se hizo ahí por el 72, 74, por ahí es que se hizo otra vez, se hizo esa calle ya pavimentada, para que los buses ya no agarraran aquí por los accidentes, porque todos los buses iban a parar, o sea, la mayor parte. Yo a veces me ponía en la esquina pequeño, ¿verdad? Cuando yo miraba pasar un bus y el ratito yo miraba que venían todos los heridos, ensangrentados y todo, en fila al hospital de Chalatenango, que está, menos mal que estaba a la vuelta. ¿Qué fiestas escolares recuerda usted que se celebraban antes? Mire, era interesante porque antes las escuelas prestaban, por ejemplo, la alcaldía municipal, antes le decían la fiesta en los amplios salones de la alcaldía municipal. Entonces a veces se hacían las fiestas ahí en la alcaldía, a veces se hacían en el turicentro, a veces en pleno balaceras, ahí se hacían las fiestas en ese lugar porque era romántico también. O sea, la gente se iba a dar gusto en esos lugares. Lo hacían también dentro de bueno, yo en el instituto pasé varias fiestas bien bonitas ahí en los salones del instituto, pero quizás las más importantes se hacían en la alcaldía municipal, nunca se hicieron en la calle, nunca. Se hicieron dentro de las instalaciones de la alcaldía, o se hacían dentro de la escuela, o se hacían en la cancha de la Maray. Ahí se hacían las mejores fiestas de Chalatenango. Y por supuesto en diciembre había no es que todos los días habían orquesta ni nada, pero el día que venía la orquesta, o era el día del comercio, o era el día del obrero, ¿verdad? Que traían una orquesta o que traían los mejores discos. Y para contarle pues de que disfrutamos antes, para los que recuerdan en ese tiempo, lo que era Sangre Joven y lo que era la Sonido Señorial, que eran los que nos abastecían. Después de los incomparables aparatos Celaya, después de los Monterrosa, aparece Sangre Joven y aparece Sonido Señorial. Eran los dos discos en competencia que eran los que nos dábamos gusto nosotros en las fiestas. La banda regimental. Eso, mira, era maravilloso porque hacían conciertos los martes y los jueves y los domingos, ahí en el parque, ahí en el kiosco, y la gente, los niños se iban a divertir, ahí jugaban, ahí escondedero, ahí jugaban de todo, llegaban los padres de familia con sus hijos, llegaban sus novios, sus novias, y ahí le daban vuelta al son de la música. Era lindísimo, era sano, era bien espectacular. Después de la guerra eso se desapareció y ya no volvimos a ver más conciertos. ¿Usted se recuerda de las personas que pasaban por Chalatenango para ir a las cortas de café? Sí, dormían precisamente en la cuadra donde nosotros vivíamos. Por eso los portales servían bastante porque la gente venía de lugares de lejos, venían como dicen en bestia, a veces las bestias las dejaban en unos lugares, como decir un parqueo, ¿verdad? Entonces iban a dejar los caballos porque pagaban para que les dieran zacate y todo eso mientras ellos iban a estar afuera. Entonces dormían ahí en los corredores. Ellos dormían en los corredores, la gente para irse de madrugada y a los ¿Cómo era ver esa escena de las personas durmiendo ahí? Era bien bonito porque era bien sano, la gente venía. Mi mamá siempre les daba su tortillita con frijolitos, salía, hablaba con ellos, platicaban. Así eran los vecinos también, don Armando León, don Juan Albergue, toda esa gente. Salían pues para ayudarles también a darles su tortillita con frijolitos, todo, porque venían hasta con niños, venían las familias completas. Y al siguiente día tenían que salir disparados en bus, en camión, para las cortas, ¿verdad? A Santa Tecla, a Santa Ana. Era un viaje bastante productivo, porque café abundaba
extraordinariamente. ¿Cómo era la comunicación en los tiempos de antes? Por ejemplo, de correos y las cartas o de los Sí, teléfonos de Antel. yo recuerdo perfectamente que usted, por ejemplo, quería hablar con alguien, usted ponía una cita, iba a Telecom, no, más bien Antel, Administración Nacional de Telecomunicaciones, donde exactamente está Telecom hoy, y usted lo que hacía era, quería hablar con una persona X en un departamento X, usted ponía la cita. Usted decía, mire, fíjese que quiero hablarle a fulano de tal o a fulano de tal, esta es la dirección, ¿verdad? Entonces me decían, véngase a las 2 de la tarde, yo lo iba a poner a las 8, y a las 2 de la tarde yo tenía que estar ahí puntualmente porque ya la cita era para eso. Entonces la persona ya estaba ahí, y ya me decía, don Miguel, ahí está la persona en el teléfono número 4, acérquese, y ahí con un montón de alambre que tenían ahí. Don Valentín, por cierto, un gran amigo también, y en paz descanse, don Valentín también estaba ahí. Él le decía, vaya don Miguel en la caja, en teléfono, cabina número 2, ahí está la llamada. Y ya me ponía la comunicación. Otra vez era telegrama. Si usted quería llegar a algún lugar, le decía, mira, fulano de tal, voy a llegar a tales horas, y así que te mando la emergencia. Era lo que prácticamente hacemos hoy. Nos ha simplificado todo la tecnología. Pero antes era bien interesante. Sí. Para hablar por teléfono usted tenía que hacer la cita porque no había teléfono en la casa. Antes adquirir un teléfono le costaba 15,000, 20,000 colones en aquellos tiempos. Ya después empezaron a relajar los precios, ¿verdad? Nosotros, la primera vez que tuvimos un carro, teléfono, nos costó 3,000 colones. Pero 3,000 colones eran 3,000 colones, ¿verdad? Que era bastante plata. Pero ya era más accesible, ¿verdad? Entonces el que tenía teléfono era un privilegio en aquel tiempo. Tener teléfono no era fácil. ¿Y la comunicación por las cartas? Sí, el correo, por cierto, correo estuvo siempre, estuvo un tiempo frente a nosotros, frente al Pardoso, es decir, más abajito, ahí estaba el correo, y las cartas, pues para mandarlas se tardaban hasta, bueno, si era un departamento a otro departamento, 1 o 2 días se tardaba para que le llegara la carta. Dependiendo el lugar donde iba, así era el impuesto, porque eran unas estampillas que le ponía, eso es lo que pagaba usted para mandar las cartas, ¿verdad? Así que eran los correos que mandábamos nosotros de forma manual, ¿verdad? Y esperaba respuesta usted también, porque usted en su romanticismo, usted le mandaba una cartita y usted esperaba. Las tarjetas de Navidad eran por correo. Usted compraba la tarjeta, lo llenaba, lo ponía y lo mandaba a cualquier departamento del país. Le costaba, en ese tiempo podía costarle 50 centavos, hasta un colón, unos 50, dependiendo del tamaño de la tarjeta, del sobre. Sí. ¿Usted recuerda algo acerca de la barca del río Lempa? Sí, por cierto, en los terrenos en aquel tiempo de los abuelos o los papás de mis papás, ahí pasaba. Entonces recuerdo con don Juan Albergue fuimos una vez. A mí me llevaron chiquito en el jeep de él y pasamos la barca, ¿verdad? Era jalada había como polea, ¿verdad? Y también con un palo, 2 palos, iban pasando a veces el bus, el jeep, ¿verdad? Era una barca que pasaban de un lado a otro para llegar a Suchitoto. Ajá, entonces era muy bonito. Hoy lo que usted ve de San Francisco Lempa para allá, todo eso quedó inundado, pero ahí pasaba, por esos lados pasaba la barca. En esos sectores que se inundó, ahí pasaba la barca al otro lado. Había un cantón que se llamaba Los Cepeda. Era donde nosotros, es el origen de mis papás, ¿verdad? Que lastimosamente con el embalse se inundó. Y mi papá fue uno de los que protestó bastante pues para que esto no se diera, pues porque se iban a perder bastante tierra. Y bueno, cuando les dieron reubicación, no era nada el pedacito que les daba a comparación de las extensiones de propiedades que ellos tenían. Pero hoy sí vamos a reubicación y va a ver que eso es carísimo. Hoy ya un pedacito ahí es carísimo, así que todo va trascendiendo y evolucionando. El estadio. El estadio, recuerdo perfectamente, esto fue producto de cuando nuestro presidente Romero era un chalateco, él era un gran chalateco, por cierto, una de sus hermanas todavía está acá, la niña Toyita Romero, ella vive ahí aquí por el sector de donde está Bomberos,
¿verdad? Ella es la hermana del presidente Romero, que en paz descanse. Él fue el que inició prácticamente la elaboración del estadio y pues es lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Como el Turicentro Agua Fría también, que fue creado por ellos, bajo la administración de estas personas, chalatecos de corazón, independientemente de las causas por las cuales hayan ellos padecido un poco la situación, creo que fueron chalatecos que fueron prominentes y fueron íconos también en el desarrollo de nuestro querido pueblo. A don Gregorio Martínez lo recuerda. También, sí, él es uno de los fundadores de los alacranes, del famoso alacranes de Chalatenango, y por eso el honor en honor a él es que se le puso el nombre de Gregorio Martínez. La cancha La Sierpe. Ah, sí, la cancha de Sierpe es histórica, ahí ha estado, bueno, lo que yo tengo en memoria, ahí ha permanecido siempre. Cuando estábamos de niños, nosotros ahí íbamos a jugar lo que le llamaban la gramita, donde está la iglesia bautista. Para adentro todo eso era la gramita donde íbamos a jugar, y nos llevaban a jugar fútbol también a las calles polvosas, a las canchas polvosas de la Sierpe, que siempre ha permanecido ahí. Carlos Arnulfo Crespín. Gran maestro, director, ícono de la educación en Chalatenango, y al cual le guardamos todos admiración y respeto. Y ahí tengo contacto con una de las hijas de don Arnulfo Crespín. Ya estamos, igual que yo, estamos ya bastante avanzaditos, pero grandes personas, grandes vecinos, porque eran vecinos también nuestros en ese tiempo. Después de don Juan Albergue llegó a vivir ahí don Arnulfo Crespín en ese sector, y pues lo conocimos muy bien, gran maestro, gran director y un excelente aportador a la educación de Chalatenango. Bien, ya casi para concluir, me gustaría que nos pudiera comentar acerca de qué es lo que usted recuerda de la ofensiva del 11 de enero de 1981, y también sobre otros sucesos que iban ocurriendo en el transcurso de la guerra en la ciudad de Chalatenango hasta que se firmó la paz. Yo recuerdo perfectamente que ese día antes de que se diera la ofensiva, tenía un amigo que en paz descanse también, ya no está, ya falleció, el ingeniero Roberto Jiménez, que nosotros salíamos a jugar todos los domingos en la madrugada, a jugar fútbol a la maraña o jugar básquet o lo que sea. Precisamente ese día que él se quedó en la casa porque íbamos a madrugar el siguiente día, eso fue un sábado en la noche para amanecer domingo, y resulta que yo tenía un radio de 4 bandas. Entonces casualmente puse una banda que quizás desde Nicaragua, y empezaron a decir de que le pedían al pueblo la colaboración de que se vistieran de oscuro porque iban a crear una ofensiva para el país, ¿verdad? Por la represión, etcétera, etcétera. Nosotros no le pusimos atención porque creímos que esto es algo exagerado, como nunca había sucedido. Entonces nosotros exactamente casi a la 1 de la mañana, que estábamos dormidos, que a las 4 de la mañana íbamos a levantarnos para ir a jugar a la cancha, a la 1 de la mañana empezamos a escuchar disparos, algo inusual en Chalatenango. Y como estábamos nosotros en la mera esquina, el problema fue que empieza a arreciar un poco la balacera, y resulta que el cuartel solo tenían solo los músicos, y no me acuerdo qué personal administrativo que le hizo frente a la ofensiva. Imagínense, ¿no? Gente inexperta, pero esa gente es la que le hizo frente a le llamaban a la subversión en ese tiempo. Entonces, a partir de ese momento, la aflicción nuestra que se da, empezamos a escuchar ruidos, empezaban a gritarle a los soldados, donde les decían que se rindieran, las campanas de la iglesia del Calvario, las campanas de la iglesia de San Antonio, las campanas de la catedral empezaron a sonar, aquello era exagerado, aquella balacera interminable, y los gritos que les decían, la policía estaba donde está el Banco Cucatlán actualmente, la policía estaba ahí. Entonces, la esquina de nosotros era como la trinchera para dispararle al cuartel, para dispararle a la Policía Nacional. En ese momento, prácticamente se da toda la balacera, viene el ejército, se apodera al siguiente día a las 4 o 5 de la mañana y aparece el famoso Messenger. Es un camión blindado completamente, donde los soldados que venían adentro venían protegidos, que si les tiraban balazos o disparos, eso rebotaba. Entonces el problema es que con ese camión
y el ejército atrás, empezaron a reprimir a los jóvenes que habían emprendido la ofensiva y empezaron a matarlos a mansalva, ¿verdad? Porque ellos a veces piden auxilio a las casas, que les abrieran, porque venía el Mazinger, ¿verdad? Y desde ahí venían con metralletas, M60, ¿qué? Estilos de armas. Entonces, lo más difícil es que nosotros ahí en casa ya no pudimos, afligidos, totalmente, y yo le decía al amigo, ¿te acordás que yo escuché eso en la radio? Sí, me dice, pero nunca nos imaginamos que eso iba a pasar. Como a los 3 días después de los muertos en las calles, en las diferentes calles, esquinas, sangre, todo, empezó pues la fetidez de los cadáveres. Después, como a los 3 días, empezamos a salir porque la Cruz Roja empezó, buenos amigos que estaban en Cruz Roja, empezaron a andar por las calles sacando a la gente para que regresaran a sus casas, los que habían quedado perdidos, y empezaron a recoger a todos los cadáveres. Eso fue bien difícil, duro, y subsecuentemente los días empezaron a correr y pues nada, empezamos a acostumbrar a escuchar balaceras por todos lados. ¿Habrá sido ese el día más difícil en la guerra que vivió la ciudad de Chalatenango? No, estuvo también la ofensiva del 89, ya venían mejor organizados ellos, lograron casi tomarse el cuartel, porque pues ellos le dieron vuelta a una tanqueta también ahí por el barrio San José, por el barrio San José, ahí le dieron vuelta a una tanqueta por completo. Sí murieron bastantes efectivos militares, pero hubo un bombardeo indiscriminado también en la ciudad de Chalatenango. La Maraña se vio bastante afectada, la colonia Cayahuanca, por cierto, cayeron varios bombazos, donde nosotros en el Pardós cayó una bomba también, ahí gracias a Dios nos protegió la pared. Si hubiera caído más adentro de las tejas, nos cae a nosotros, que ahí adentro estábamos, pero la pared, que era de 60, 70 de espesor, pues nos protegió bastante, ya no nos pasó a más, pero Chalatenango quedó destruido desde el día del 89, que sí fue más difícil también. En el momento en que se firmó la paz, ¿se realizó algún evento en la ciudad de Chalatenango, alguna fiesta o algo? Sí, yo recuerdo perfectamente que se bajaron todos los camiones llenos de la guerrilla, con la gente del FMLN y todo eso, y estaban también algunos camiones del ejército, y lo interesante para nosotros fue ver cómo se cruzaban excombatientes o los combatientes mismos y no se hicieron daño porque ya había un acuerdo. Eso nosotros fue un motivo de alegría. No recuerdo exactamente si hubo una acción de ese tipo, pero sí recuerdo que ese día Chalatenango estaba inundado de efectivos militares, tanto de la guerrilla como del ejército, y lo impresionante fue verlos reunidos y que se cruzaban, y gracias a Dios no pasaba nada. Entonces, parte de los acuerdos de paz fue ese momento histórico para nosotros, que la gente no se hizo daño, que con eso era más que suficiente, y silenciaron las metralletas y los balazos, que era lo que nosotros como pueblo estábamos acostumbrados, porque como le repito, antes de esa ofensiva y después de la primera ofensiva, oíamos disparos, oíamos ruidos, pero ya estábamos acostumbrados a escucharlo todos los días. Cuando se iba la luz a las 6 de la tarde, todo el mundo tenía que estar acostadito porque había estado de sitio. Si usted lo encontraban afuera, era hasta peligroso que lo ametrallaran, lo asesinaran. Usted solo escuchaba que pasaba un carro, a veces se oían gritos de desesperación. No, fueron cosas bien difíciles. A usted cuando le ponían una señal en la pared, le decían: aquí vive un subversivo, usted tenía que salirse de inmediatamente, porque le iban a ir a buscar a medianoche para sacarlo y llevárselo a veces para donde nosotros abrimos la escuela, allá al Empalce. Y así pues pasamos momentos, le ponían la mano, y le ponían una mano con pintura roja, y aquí le decía las manos blancas. Y cuando le ponían la mano blanca a esa pared, usted tenía que salir corriendo, porque si no iba a ser una persona desaparecida, ¿verdad? Era bien difícil, los momentos que pasamos no fueron muy fáciles. Bien, ¿hay algo adicional que usted desee comentar o alguna anécdota acerca del Chalatenango de antes que recuerde? Pues
Chalatenango, quizás lo que más recuerdo son, por ejemplo, las fiestas de diciembre. Yo recuerdo prácticamente que los toreos los hacían exactamente a un costado de la iglesia, donde está enfrente de la ferretería San Antonio. Ahí hacían prácticamente los encuentros de toros, ahí toreaban, ahí eran las fiestas, salían los viejos. Era algo que esperábamos todos, era una cosa de alegría total. Por cierto, la fiesta la celebraban a partir de las 11 de la mañana. Yo recuerdo que a las 11 de la mañana, en pleno sol, salían todo el desfile de enmascarados, pero Chalatenango en aquel tiempo era fresco, era empedrado, era más fresco, y recuerdo perfectamente que se hacía bien porque no estaba el embalse. El embalse surge a partir del 75, 76, pero antes de eso eran calles empedradas, eran calles bonitas, y entonces el desfile salía a las 11 de la mañana. Yo me iba detrás, chiquito, me iba detrás. Cuando mirábamos que uno de los enmascarados hacía el mate de seguirnos, salíamos corriendo todos los bichos. Entonces era algo bien interesante. También jugábamos fútbol en las calles empedradas, jugábamos con los cipotes ahí, con zapatos de hule, eran los zapatos que teníamos, no eran ni tacos, sino que otros descalzos, pero los descalzos jugaban mejor que los que jugábamos con zapatos de hule, ¿verdad? Así que cosas bien bonitas que pasaron en nuestra infancia y nuestra niñez. ¿Estas calles empedradas tenían algún mantenimiento que se les daba? Sí, había la alcaldía siempre mandaba, ¿verdad?, a recoger basura. Siempre han existido las personas que recogen basura, siempre andaban recogiendo la basurita y todo eso en sus bolsas, y siempre le dan mantenimiento y se miraban unas calles bien muy bonitas. Es como que usted fuera a Antigua Guatemala, miraba usted todas aquellas calles empedradas lindísimas, que prácticamente se perdieron todas ellas. Don Miguelito, me gustaría que usted les enviara un mensaje a los jóvenes de Chalatenango. Muy bien, bueno, decirle a todos los jóvenes de Chalateco, ¿verdad?, que se esfuercen por lograr sus metas, sus objetivos, que sean incesantes en sus proyecciones, que traten de lograr todos los propósitos que ustedes quieren realizar. Gracias a Dios tenemos diferentes formas, diferentes alternativas para que los jóvenes puedan empezarse a encauzar. Las vacaciones hay que utilizarlas para conocer un poco más, para conocer un poquito más, tener conocimiento, tener más proyección, porque hoy, más que todo en estos dorados tiempos, el emprendedurismo en los jóvenes es tan esencial, tan importante, que es admirable ver jóvenes haciendo pan, jóvenes emprendiendo un negocito pequeño, pero con aquellos deseos de lograr sus objetivos. Así que, queridos jóvenes chalatecos, sigan adelante, sigan esforzándose por todo lo que ustedes se proponen, y realmente Dios les va a ayudar, más su esfuerzo, más todos aquellos ideales que también sus padres quieren para ustedes, porque los padres siempre van a desear lo mejor para todos los jóvenes. Así que, queridos jóvenes, adelante, luchen por lo que quieren, tengan objetivos claros, sigan adelante y no desmayen en absoluto. Los retos de la vida no son fáciles, pero tampoco son imposibles de poderlos lograr. Que Dios les cuide, Dios les bendiga y les dé sabiduría para seguir adelante. Bien, con esto concluimos esta interesante entrevista que hemos tenido con don Miguelito Cepeda, una persona muy carismática y muy querida por la población de Chalatenango. No me queda más que desearle muchos éxitos en su vida, en sus proyectos personales que tiene para futuro, y que Dios lo mantenga siempre con una buena salud, ¿verdad? Muchas gracias, don Misael, agradecido por ustedes y al canal, ¿verdad? Y decirle, les deseo éxitos también, ¿verdad?, en esos proyectos que tienen ustedes importantes. Él también, don Misael, es parte de un ejemplo de jóvenes emprendedores y luchadores que quieren objetivos importantes. Así que los jóvenes, buzos con todo eso, que Dios les cuide y Dios les bendiga, y gracias por esta entrevista.